Ya estamos de regreso en Noticias 24 y atención con las siguientes cifras. Más de la mitad de los hogares en Chile tiene una deuda de algún tipo. De ellos, el 42,5% tiene, por ejemplo, créditos de consumo, 19,4% deudas hipotecarias, 12,5% deudas de educación, mientras que el 4,3% tiene créditos automotrices. Esto de acuerdo a la encuesta financiera Hogares 2021 que fue publicada por el Banco Central. Queremos hablar de este tema. Estamos junto a Sergio Tricio, gerente general de Patrimonio. Sergio, ¿cómo está? Buenas tardes, bienvenido a Noticias 24. Hola Iván, muchas gracias por la invitación. Bueno, partamos desglosando las cifras. Primero, que más de la mitad de los hogares tenga algún tipo de deuda. ¿Cómo se condice con años anteriores? ¿Esto agrava la situación que venía arrastrándose? ¿Se ve una leve mejoría o muy por el contrario los números van al alza? Bueno, esta encuesta se hace en un momento muy particular, que es el año 2021, y es precisamente en el año en donde tuvimos los IFE y también los retiros del 10% de las cuentas obligatorias de la AFP. Entonces, hay varios cambios bien interesantes dentro de las estadísticas que observamos que dan cuenta de que las familias, los hogares, pudieron ver un aumento en sus ingresos, que eso va de la mano con estas transferencias, estos subsidios que entrega el Estado a través de los IFE. No considera como ingreso los retiros de la AFP, solamente los IFE los considera como ingreso, por lo tanto aumentan los ingresos precisamente en los estratos de ingresos más bajos, que proporcionalmente es más importante, y también este aumento en ingresos también se traduce en que hay disminuciones considerables en deuda y también específicamente en las deudas más nocivas, que son las de casas comerciales, con créditos rotativos, con tasas rotativas que son probablemente también más caras. Entonces, da cuenta en un momento muy particular de Chile, el año 2021, en medio de la pandemia, estos números que son interesantes, pero que en cierta medida están un poquito sucios por esta situación de lo que viene siendo estos subsidios. Claro, podríamos decir un poco desfasados también en relación al momento en que se toma esta fotografía, pero quedémonos con esos datos y después hacemos la proyección de lo que está pasando este 2022, ¿no? Al menos con algunos antecedentes que ya hay sobre la mesa que se pueden analizar. El hecho de que más de la mitad de las familias en Chile tenga deudas, como estamos viendo aquí, de algún tipo, desde el punto de vista de la salud financiera de los hogares chilenos, ¿qué representa? Bueno, siempre el mirar los datos de deuda, y nosotros siempre lo hablamos también con nuestros clientes, la deuda propiamente tal es una palabra fea, es una palabra que no queremos tener, que no queremos mantenerla. Y por lo tanto es algo que ojalá fuera más bajo, pero también hay que mirarla desde un punto de vista positivo. Por ejemplo, también el aumento de la deuda, se habla también en algunos puntos de la encuesta, pretende también comprar ciertos activos, comprarse un auto, comprarse una propiedad, dar el pie para la compra de una propiedad o también para emprender. Entonces, podríamos decir que los niveles de deuda en este año 2021, con esta particularidad de estas transferencias, disminuyó. Y por lo tanto, uno siempre también tiene que mirar estos datos desde un punto de vista de lo que representa a nivel comparativo con otros países. Y en general, los ratios que hoy día tiene Chile en nivel de deuda son bastante promedio, por decirlo de alguna manera. Y claro, uno mirando en los diferentes estratos socioeconómicos, básicamente esta encuesta lo que hace es dividir en tres los niveles de ingresos por hogares. Lo que uno puede percibir, por ejemplo, algo que llama la atención, es que en el estrato socioeconómico más alto, con ingresos medianos sobre los 2.200.000 pesos, ahí ha aumentado el nivel de deuda en relación a los ingresos, que va de la mano, por ejemplo, también con el aumento en la deuda hipotecaria. Eso ha sido algo muy particular, muy interesante que se ha observado en los últimos años y va también en relación a este incremento en los precios de las propiedades, que por lo tanto también permite aumentar el nivel de deuda asociado a ese activo. Pero insisto, no necesariamente para la compra de una propiedad la deuda puede ser vista como algo negativo, sino que es precisamente la construcción de un patrimonio familiar que es importante. Claro, por supuesto, sobre todo en ese segmento de la población, el tercio que tiene más altos ingresos, que tiene facilidades o más facilidades que los otros dos tercios para acceder a este tipo de deuda que, si bien es una deuda de largo plazo, constituye una deuda que es patrimonial también, porque efectivamente se contrae un compromiso a largo plazo, pero pasa a ser parte del patrimonio de ese grupo familiar. Ahora, si uno ve los datos, este 57% de los hogares que tienen alguna deuda, igualmente, aunque la foto esté un poco desfasada, ha pasado poco tiempo quizás del 2021 hasta ahora, pero sí muchas cosas en materia económica, ¿no? La inflación, el término digamos, de las cuarentenas duras de la pandemia
y, por supuesto, el fin de los retiros y el fin de los IFE, ¿no? Eso marca una diferencia bien importante. Pero si nos quedamos todavía con esta foto, insisto, ya vamos a proyectar lo del 2022, igualmente es una caída respecto a lo que se pidió 4 años antes. Con eso podemos decir que, de alguna manera, hasta ese minuto, y también el Banco Central mostraba datos al respecto, una parte de los retiros se había incluso utilizado para ir pagando deudas, ¿no? Que no se había podido pagar antes. Totalmente, totalmente. Y eso es algo muy positivo que ocurrió y que hay mucho que hablar sobre lo que fue el año 2021 Sí, claro. con los retiros, con los IFE, posterior inflación, etcétera. No fue todo consumo y todo gasto, eso es lo que en el fondo... Sí. Exactamente, exacto. También hay cosas que son positivas y por supuesto las familias muchas veces son más inteligentes de lo que cualquier analista uno puede hacer y permite precisamente esos ingresos extras ir a pagar cierta deuda y precisamente algo que es llamativo, esta deuda de casas comerciales que muchas veces es más cara. Entonces es algo positivo, es algo que ocurrió, pero que por supuesto es difícil de saber en este último año, que las cosas han cambiado bastante, cómo sigue esa situación. Por ejemplo, un dato reciente que conocimos es que algunas instituciones no bancarias, casas comerciales, que están orientados a segmentos de ingresos más bajos, han visto que el ticket promedio de deuda en lo más reciente ha ido aumentando considerablemente. Entonces también lo que muchas veces ocurre es que se libera la deuda porque se paga, pero también al liberarla puede haber una lógica de sobreconsumo, de volver a ocupar esta tarjeta, este acceso fácil a la deuda que nos puede llevar a otros problemas y eso lo vamos a ver más adelante, lamentablemente. Ahora, de acuerdo a este mismo sondeo que es del Banco Central, un hogar mediano en el país, uno que está en la mediana, destina más o menos, insisto, a 2021, el 21% de sus ingresos mensuales al pago de estas deudas, de las acreencias que se tienen con casas comerciales, con bancos, con la institución que sea. Eso, es decir, el 20%, uno de cada 5 pesos destinado a pagar deudas. ¿Es una cifra sana, es una cifra normal, está dentro de lo que es recomendable o excede un poco los márgenes? Sí, muchas veces, bueno, lamentablemente los promedios son así, y las medianas también, habla del grupo completo. Claro. Y debemos decir que el pago de un 20% de los ingresos es algo bastante saludable. Ahora hay una diferencia enorme para una familia que gana un ingreso bajo versus una familia que gana ingresos altos. Lamentablemente, el pago de la vivienda, el pago de alimentación es transversal y quizás de una manera bastante parecida en todos los estratos socioeconómicos. Por lo tanto, es mucho más doloroso para una familia de estrato socioeconómico más bajo el pagar el 20% en deuda versus una familia de mayores ingresos. Y eso, por supuesto, al mirar los datos, uno ahí observa esas diferencias. Y también los estratos socioeconómicos más altos tienen niveles de deuda más altos también porque precisamente tienen mayor acceso al crédito y también tienen la posibilidad de destinar ese porcentaje más alto a ese nivel de deuda. Sergio, igualmente siendo una foto y que está un poquito corrida por el paso del tiempo, si uno mira las anteriores mediciones, nos vamos 4 años atrás, 8 años atrás, 2017, 2014, el índice hoy día es 57,4 de los países, de los hogares que tienen deuda. Pero el 2017 era 66, estamos hablando de casi 10 puntos porcentuales más. Y si nos vamos al 2014 era 73. O sea, ha habido una disminución bastante importante que se prolonga. La curva es a ir acortando las deudas. Eso como tendencia es muy saludable. No sabemos todavía, insisto, porque esta es una foto del año pasado, qué es lo que ha pasado este 2022, donde probablemente la situación de término de la pandemia, la altísima inflación que estamos teniendo, por supuesto, el bajo crecimiento y otros factores, el término de los IFE, la no existencia de los retiros, quizás hayan producido algún rebote. Pero esa tendencia que va desde el 2014 al 2017, al 2021, ¿qué nos dice? Es una muy buena noticia y por supuesto da cuenta esta encuesta en esa foto 2021 que muchos de estos ingresos extras fueron a pagar deuda, a disminuir esos compromisos. Y eso es muy, muy, muy positivo. Lo que no sabemos, y eso lo vamos a ver con esta misma encuesta en 4 años más, es cómo va a cambiar esto. Pero de todas formas, como tú decías, han mejorado y ya este 57% es mejor que el 66% y ese 66% de deudas también es bastante razonable, entendiendo también la descomposición de la deuda. A modo de ejemplo, algo que también cayó de manera considerable son las deudas de consumo.
ahí se ve precisamente el efecto de estos ingresos adicionales, porque esa deuda de consumo fue la que se pagó, bajó de 55% en 2017 a 42%, mientras que otras deudas, como para financiar la compra de un automóvil, Ujú. deuda hipotecaria, todo lo demás se mantuvo estable. Por lo tanto, el efecto es directo y esa es la buena noticia, que las personas que recibieron estos ingresos adicionales fueron a pagar deuda de consumo que generalmente suele ser más cara. Sergio, estos ingresos adicionales, sobre todo el remanente que quedaba de los tres retiros, ¿no? Había una estimación hasta hace algunos meses que eran entre 10 y 12 mil millones de dólares de los 50 mil que se retiraron más o menos en términos generales con los retiros, ¿no? Todavía permanecían en las cuentas de las personas y habían producido una cierta liquidez. ¿Ese dinero ya se gastó? ¿Ese dinero sigue estando disponible? Bueno, algo que comentaba también en su presentación el Banco Central es que ya prontamente viene el informe de estabilidad financiera, en donde probablemente vamos a tener data mucho más reciente y vamos a ver si es que ese dinero que seguía líquido, pero Ujú. ahorrado, muy probablemente, porque vimos, En por cuentas ejemplo, 2, sí. sí, sí, mucho depósito a plazo que precisamente una de las cosas que muchas veces no se observa con una política monetaria más restrictiva, lo que ha hecho el Banco Central de subir la tasa, es que también mucha gente dijo, bueno, mejor esta plata la dejo ahorrada, la meto en un depósito a plazo, me paga una muy buena tasa y postergo el consumo. Y eso también puede ser en el futuro un efecto amortiguador de esta desaceleración económica que estamos viviendo, porque precisamente esos ahorros están destinados probablemente por muchas familias para el pago para hacer frente a una emergencia, que es de hecho una de las respuestas que se da en esta encuesta. Es precisamente que las familias ahorran para situaciones difíciles que puedan vivir y por lo tanto hacer frente a ellas. Eso también es algo, digamos, saludable, en que puede ser una ventaja a futuro de que exista esa liquidez para también poder sobrellevar de mejor manera la desaceleración económica que estamos viviendo. Sergio, a ver si podemos proyectar un poco, porque los datos, como hemos dicho, son hasta el 2021, donde había una situación que es completamente distinta. Y de hecho, en los últimos 12 meses hemos pasado de tener una tasa de política monetaria en torno al 0,75, eso es lo más impresionante de todo, a lo que tenemos hoy día, que es más de 11 puntos porcentuales, con una inflación que está por sobre el 13% analizada, llegó a estar en 14,1%. Y ya con una tasa de crecimiento que va a estar baja este año, el 2023 también, según el FMI, hasta el 2025 se pueden proyectar tasas de crecimiento bastante bajas en nuestro país. ¿Qué podemos aventurar de lo que ha ido pasando en estos meses después de esta encuesta del Banco Central en cuanto a el endeudamiento de los chilenos y en cuanto a su capacidad de ahorro que incluso había subido? Sí, bueno, sin duda el costo de la vida es mucho más elevado y por lo tanto también las personas lo han sufrido y también entramos en un círculo vicioso, si se quiere, por este exceso de liquidez, un efecto riqueza que vive las familias chilenas, donde consumen más y también tienen acceso a más bienes, servicios y también incluso acceso a deuda. Entonces eso también puede ser, y estamos aventurándonos a lo que podría Sí. pasar en el futuro, que se pueda ir generando este círculo vicioso de mayor consumo, mayor endeudamiento, y eso puede estar ocurriendo de ahora en adelante. Ahora, eso es normal que ocurra también. De hecho, ¿para qué existen las tarjetas de crédito, líneas de crédito y cierto acceso a financiamiento? Para que precisamente las familias puedan hacer frente a dificultades que puedan existir y sobrellevar esos momentos más difíciles. Ahora, el problema está cuando ese exceso de consumo, exceso de deuda, está orientado a un consumo que es, por decirlo de alguna manera, más superfluo, más inmediato y que no queda en el tiempo. Es muy diferente deuda para un crédito hipotecario, para la compra de una propiedad, para la compra de un auto, que es un bien, un activo que perfectamente se puede después transferir, se puede vender y por lo tanto se puede llevar a dinero nuevamente, Ujú. a diferencia de otro tipo de consumo que evidentemente no es algo que es deseable que se caiga en ese círculo vicioso, Sergio, que es para otro tipo de cosas, sí. perdón, y ya hay algunos índices, y te quería preguntar al respecto antes que se nos vaya el tiempo, hay incluso algunos patrones de consumo que han ido modificándose, ¿no? Lo veíamos, por ejemplo, con los últimos cyber, que de hecho no bate récord, o las ventas incluso de automóviles, tanto nuevos como usados, que dejaron de tener estas cifras récord de hace 2 o 3 meses atrás, donde los precios de los autos usados incluso había llegado a techos históricos. Y hoy día vemos, por ejemplo, que ha bajado el consumo de alimentos esenciales como las carnes rojas, como las carnes blancas, han bajado los consumos, bebidas, incluso los lácteos, a propósito de los precios.
De hecho, la FAO decía que en Chile hay cerca de 3 millones de personas que están con inseguridad alimentaria. Por eso yo te decía, ¿no? Evidentemente esta es una foto, la que hace el Banco Central del 2021, en un momento muy distinto de lo que estamos viviendo hoy día. Estos cambios en los patrones de consumo, ¿hay algún antecedente de que, por ejemplo, la gente esté utilizando su tarjeta de crédito o su línea de crédito para solventar el consumo, el día a día, la alimentación, por ejemplo? Eso es muy probable que comience a ocurrir. De hecho, como entre medio de estos datos del 2021 te lo complementaba con unos datos más recientes, que es el ticket promedio de deuda en las casas Sí. comerciales, llámese en este caso La Polar, ITES, las que están orientados a segmentos de la población de estrato socioeconómico más bajo. Y en esas tiendas ha aumentado ese ticket promedio. Por lo tanto, ya se está viendo un aumento en la deuda en estos datos más recientes. Por lo tanto, es un aspecto importante tener en consideración. También está ocurriendo hoy en día que los créditos de consumo, las tasas rotativas, han aumentado Mm. considerablemente por el aumento de la tasa de interés. Entonces eso también lleva a que una persona que esté endeudada hoy en día, por efectos de los intereses a pagar, esas deudas también sean más difíciles de pagar o se vayan acumulando intereses sobre intereses que también hacen más difícil salir de esa deuda. Entonces eso es precisamente cambios que estamos viviendo hoy en día. Probablemente están comenzando a darse esas señales se van a profundizar seguramente el año 2023 con todas las proyecciones que ya Sí. conocemos y es precisamente ahí en donde tanto lo que haga el Banco Central como el Estado, el gobierno, son importantes tomar medidas para enfrentar estos tiempos que vienen más difíciles. Bien, pues Sergio Trizo, gerente general de Patrimon, te queremos dar las gracias por estar junto a nosotros analizando esta encuesta del Banco Central a propósito del nivel de endeudamiento de las familias chilenas. Que estés muy bien, muchas gracias. Gracias, Iván, que esté muy bien.